Cuesta pensar en una orquesta típica que no tenga al bandoneón o a los bandoneones como uno de sus protagonistas principales. Sin embargo, cuando analizamos el estilo de Carlos Di Sarli, nos damos cuenta que es un poco la excepción a la regla. Cuando escuchamos a Di Sarli, escuchamos a su piano omnipresente que está realmente trabajando todo el tiempo, sea marcando con el contrabajo, llevando adelante la propuesta rítmica, sea haciendo comentarios, las famosas campanitas, o clavando un bajo grave con el pedal de sustain. Di Sarli trabaja todo el tiempo con su piano. Escuchamos a la cuerda, que canta y canta y canta en esos solis interminables, bellísimos. Escuchamos a la cuerda con ese protagonismo indiscutible en los tutis. Pero ¿y los bandoneones? ¿Dónde están? Los bandoneones de Di Sarli trabajan también, pero están bastante ocultos de una forma algo camaleónica por debajo de la cuerda y con pocas participaciones solistas o en soli, ¿no? Vamos a meternos entonces con este tema hoy, que es realmente hermoso y que nuevamente podemos decir es una de las claves que nos ayudan a entender y disfrutar más del estilo de Di Sarli. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Soy Ignacio Barchowski y hoy nos vamos a meter con los bandoneones de Di Sarli. Vamos a ver un poco qué es lo que hacen y cuáles son esos poquitos momentos de protagonismo que tienen, porque esta forma de entender a la fila de bandoneones es una de las claves para entender a Di Sarli, porque es un entendimiento único. No existe en otro estilo esta forma de usar y entender a la fila de bandoneones. Pero antes de meternos con el análisis, quiero invitarles a que se bajen el PDF que preparé, haciendo un recorrido por las distintas etapas de la orquesta, desde su fundación en 1938 hasta la muerte de Di Sarli en 1960, también haciendo todo un punteo bastante completo, debo decir, porque el PDF es breve, pero es muy profundo en su material y en la cantidad de cosas que explica. Todo un punteo, decía, de los elementos musicales y estilísticos que definen a este estilo. Se lo pueden bajar en forma gratuita, está el link debajo de este video, se lo bajan, lo leen, después me comentan qué les pareció. Estoy seguro que les va a servir para acercarse más al estilo, entenderlo más y disfrutarlo más. Dicho todo esto, nos metemos entonces con los bandoneones de Di Sarli. Decíamos que es una orquesta donde no tienen protagonismo, abiertamente no brillan, digamos, en su condición de solista. De hecho, es una orquesta que no tiene solos de bandoneón. Ya sabemos por definición que es una orquesta que tiene pocos solos en general. Algunos solos de piano, ¿sí? Algunos pocos perdidos solos de violín aquí y allá, sobre todo en la primera época, y no hay solos de bandoneón, ¿sí? Puede haber algún comentario solista perdido aquí y allá, pero no hay solos de bandoneón. Eso llama la atención, pero aún más llama la atención la forma en que trabajan camaleónicamente con el resto de la orquesta y el rol que tienen en las pocas veces que les toca hacer un soli. Empecemos por escuchar algunos tutis, ¿sí? Donde vamos a poder notar que, bueno, obviamente están allí, quien tenga el oído afilado podrá reconocerlos, pero para quien escucha un poco más superficialmente, la verdad que pareciera que no están. No están, pero están. Parece que no están. ¿Pero por qué parece que no están? Porque la cuerda está por delante, llevándose todo el protagonismo, y los bandoneones agrandan la sonoridad, pero desde un plano, digamos, por detrás de la cuerda. Escuchemos algunos ejemplos. Ese comienzo del tango Boedo y San Juan es un excelente ejemplo. Casi pareciera que es una orquesta de cuerdas y algo más. Pero están los bandoneones allí, ¿no? Planos, una cuestión de planos, otra vez. Tutti apoyado por el piano también, ¿no? Este tutti. Otro ejemplo, Otra noche. Siempre viene bien recordar que cuando hablamos de tutis
vale pensar en cierta idea de verticalidad de la música, ¿no? Nosotros escuchamos la música en forma horizontal, ¿sí? Transcurre en el tiempo, pero la organización de esas notas en una partitura grande se piensa en forma vertical. ¿Qué nota toca cada instrumento? Y depende cómo se escriba, la sonoridad va a ser más chica o va a ser un poco más grande, más amplia. Bueno, aquí los violines, decía, tienen total protagonismo y aunque están los bandoneones colaborando con la sonoridad, quedan un poco ocultos. Otro ejemplo, así era mi novia. Bien. Es decir, están allí colaborando con la sonoridad, pero sin protagonismo. Lo mismo pasa en los pasajes de melodías rítmicas. Escuchemos algún ejemplo para tenerlo en el oído. A ver, aquí en el tango El Estagiario, por ejemplo. Ahí aparecen un poquito. Pero miren, como en toda esa presentación del tema, uno escucha el arco y los adornos del primer violín, los violines en general, y los bandoneones siempre camaleónicamente ocultos. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen solis? ¿Sí? Decíamos que la cuerda tiene muchos solis. Hemos compartido en otro video esta idea, ¿no? de tocar con todo el arco, tocar con mucho vibrato, con mucha dirección. Ahora, cuando tocan los bandoneones, aquí hay dos pautas básicamente que se repiten como un patrón en forma constante. Por un lado, la idea de tocar siempre en la mano izquierda, en el registro grave del instrumento, ¿sí? Bien grave, todos juntos. Y por otro lado, la idea de tocar una melodía toda ligada, ¿sí? Casi sin articulaciones, como un continuo, ¿sí? de ese sonido, y que evidentemente genera, además de una textura muy específica, por irse todos los bandoneones a la mano izquierda, también en una sensación que da esa narrativa casi sin articulaciones, que lo transforma en algo muy personal, lejísimos de lo que pueden ser los solis de bandoneones de una orquesta como la de D'Arienzo, o mismo la de Pugliese, que siempre tiene una aproximación rítmica y bastante fuerte, bastante salvaje por momentos, ¿no? Aquí es algo moderado, apocado, con un sonido grave, sin articulaciones, algo muy específico y único del estilo de Di Sarli. Quizás podemos decir que Gobi a veces lo toma y lo imita como tantas otras cosas que le imita, pero aquí aparece como algo realmente muy personal. Escuchemos algunos ejemplos de estos solis de bandoneones en la mano izquierda. Aquí vamos. Primero, con el tango Didi. ¿Se dan cuenta? Brevísimo además, ¿no? ¿Cuánto dura esto? A ver. Cuatro compases nada más, casi una viñeta, ¿no? Dentro de lo que es un tango, todos en la mano izquierda, sin articular, con esa sonoridad grave. Vamos con otro ejemplo, el pollito. Misma idea, ¿no? Misma idea, calcada podemos decir, y aquí llama la atención nuevamente algo muy, muy típico del lenguaje y de la narrativa, digamos, disarliana, que es esa curva expresiva, ¿no? Un poco que va subiendo y que luego vuelve a bajar. Escuchemos otra vez. Nada se toca sin curva en Di Sarli. Escuchemos un último ejemplo, el de Verdemar, que abre el tango con un soli de bandoneones en la mano izquierda, digamos, un ejemplo más largo y un ejemplo particular del cual siempre Leopoldo Federico, quien tocó en esta orquesta a finales de los 40, me hablaba, porque él se acordaba de este soli y me decía, uno de los crescendos más lindos que toqué en mi vida.
¿Sí? El crescendo es música, el crescendo en música, digo, es cuando se va creciendo paulatinamente en volumen. ¿Sí? Y Leopoldo siempre recordaba lo lindo que era tocar este comienzo de Verde Mar con la fila de bandoneones tocando en la mano izquierda. Escuchemos. Precioso, el imperio de la sutileza, pero cuando uno lo sigue, lo analiza, lo escucha y lo vuelve a escuchar, ese creyendo realmente es perfecto y es muy, muy hermoso. Hasta aquí entonces la participación de los bandoneones en una mirada general. Obviamente hay otros elementos. Yo hablo muy profundamente de todas estas cuestiones en mis cursos sobre Carlos Di Sarli y de su estilo, pero hoy quería dar un pantallazo a propósito de esta idea de esconderse, ¿no?, que tienen los bandoneones detrás de la cuerda y de esta manera absolutamente particular de participar en este rol en el soli de la fila, estrictamente en la mano izquierda, sin articulaciones y creando esa sonoridad, textura tan únicas. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de bajar el PDF que preparé haciendo un recorrido por las distintas etapas de la orquesta de Di Sarli, el punteo con los distintos elementos musicales, estilísticos. Les va a servir, lo van a disfrutar y los va a acercar aún más a este estilo que tanto nos apasiona. Será hasta el próximo video. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos en los estilos fundamentales del tango.